Hola, Shalom, Shalom, soy el pastor Facundo de Ministerio Cerca del Cielo y hoy me conecto para darte una enseñanza, una palabra que hemos llamado "y después de las raíces hebreas, ¿qué?". Esta palabra estamos seguros que es una palabra que te va a bendecir mucho porque nos va a hablar de este último movimiento en las naciones de la tierra que la cristiandad está abrazando. Quizás se hayan dado cuenta que en los últimos años la cristiandad es como que va avanzando hacia otro conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? El conocimiento de las raíces hebreas de la fe. Esto es lo que llamamos una evolución de la cristiandad. Vamos a comentar dentro de un momento los pasos de la evolución de la cristiandad. Y bueno, hoy en día acontece que en las naciones de la tierra, los movimientos de raíces hebreas han crecido de tal manera que es innegable que algo hay detrás de esto. Es innegable que las revelaciones tan profundas de las Escrituras, por medio de los movimientos de raíces hebreas, nutren permanentemente la vida del creyente. Por medio de los movimientos de raíces hebreas podemos entender que Jesús, por ejemplo, no nació un 25 de diciembre, sino que Yeshua, el Jesús hebreo, el Yeshua hebreo, nació en la fiesta de Sukkot. Podemos entender lo profético de cada una de las fiestas levíticas, que no son fiestas judías, sino que son fiestas del Señor. Eso dice la Escritura. Lejos está de ser fiesta solamente de un pueblo. También debemos aclarar que la religión judía es una religión distinta a la religión cristiana. Es una religión, una de las religiones del mundo, que es muy distinta a la religión cristiana o a la religión de los seguidores del Mesías, de los seguidores de Yeshua. Entonces, ¿qué son estos movimientos de raíces hebreas? ¿Qué es este nuevo mover en las naciones de la tierra que nos acerca hacia las raíces hebreas de la fe? Es precisamente el volver al diseño original de Dios. La palabra de Dios habla sobre los atalayas y cuenta la Escritura que Yahweh le va a decir: hoy es el tiempo, esta es la era en que Yahweh le va a decir a su pueblo: volveos, mirad hacia atrás, volveos a las sendas antiguas. Y dice la Escritura que muchos van a decir: no volveremos. Escuchad a vuestros profetas, escuchad a los atalayas, lo que les hablan. Y dicen que muchos van a decir: no les escucharemos. Los movimientos de raíces hebreas en las naciones de la tierra han comenzado a traer un nuevo conocimiento que permite que el cristiano evolucione, pero lamentablemente, como todo nuevo movimiento, los movimientos de raíces hebreas en las naciones de la tierra, gran parte de ellos se han convertido en movimientos fríos que intentan imponer y censurar. Imponer una verdad, porque tengo que decirte algo, querido hermano, es verdad lo que predican. Pero intentan censurar también lo que los creyentes viven hoy en día. Ustedes hacen esto y no es bíblico, han caído de la gloria de Dios, huyan de Roma, huyan de Grecia. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Pero, querido hermano, tengo algo para decirte. Esto es un paso a paso. No podemos pretender convertir a un hebreo, a una persona, en una cultura hebrea del día a la noche. Y en eso hay muchas falencias en los movimientos de raíces hebreas de hoy en día. Hoy quiero hablarte sobre la evolución de la cristiandad. Ya lo hemos dado en una enseñanza anterior, pero quiero refrescarte algo. Desde los tiempos de Yeshua, los primeros seguidores de Yeshua, los nazarenos, los primeros seguidores judíos de Yeshua, usted debe entender que los 12 discípulos, los 12 apóstoles, eran judíos. Eran parte del pueblo de Dios en aquel momento, pero los judíos no son el único pueblo de Dios. La Escritura dice que la tribu de Judá es una de las 12 tribus de Israel. Las demás tribus de Israel estaban dispersas en las naciones de la tierra. La tribu de Judá, junto a Benjamín, era una de las tribus que había podido conservar el seguimiento de las instrucciones de Dios. Los primeros creyentes en Yeshua comenzaron a comprender que también habían aprendido muchas cosas mal. Ellos no creían en el Mesías, no creían en Yeshua, y cuando vino Yeshua a la tierra, bueno,
Hubo una conversión de 12 hombres. Hoy, la religión que sigue a Yeshua, la cristiandad, es la mayor religión a nivel mundial. Miles de millones de personas abrazan la cristiandad en sus distintas denominaciones a lo largo de todo el globo terráqueo. ¿Qué quiere decir esto? Que algo de Dios hay detrás de Jesús. Esto quiere decir que al ser la religión mayoritaria, algo hay detrás de todo esto. Pero acontece, como te dije, por más que la religión cristiana en sus distintas denominaciones sea mayoría, la religión es impuesta por el hombre. ¿Por qué? Porque las distintas denominaciones, hablemos iglesia católica, iglesia protestante, iglesia luterana, iglesia pentecostal, raíces hebreas, iglesia cristiana etíope, son distintas maneras de ver la escritura, distintas formas de ver las escrituras. ¿Qué quiere decir esto, querido hermano? Que tenemos una religión mayoritaria que cree en Yeshua con distintas formas de ver la religión, con distintas formas de ver las vivencias. Cuenta la escritura, esto tiene un porqué, hermano. Cuenta la escritura que cuando Yeshua muere, resucita y va a los cielos, a partir de ese momento es puesto en marcha el misterio de la iniquidad. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El misterio de la iniquidad es un plan de Hasatán, de Satanás, precisamente para hacer perder a los seguidores de Jesús, a los seguidores de Yeshua. Entienda usted que Satanás está en la tierra desde el principio de los tiempos. Entienda usted que él cayó desde los cielos con una gran parte de los ángeles a la tierra. Y desde ese momento él se declaró anti-Mashiach, anticristo. Esto quiere decir que todo aquello que predica el Mesías, él lo va a intentar ensuciar, opacar, manchar, para que el creyente en Yeshua se desvíe. Eso es lo que hizo el enemigo desde que Yeshua partió de esta tierra. Cuando Yeshua parte de esta tierra, el enemigo comienza con el misterio de la iniquidad a llevarlo adelante, a llevarlo a cabo. ¿Y de qué manera? Los primeros seguidores de Yeshua abrazaban, ¿saben qué abrazaban? La Torá. Abrazaban la ley de Dios. Pedro, Pablo, Santiago, Esteban. Cada uno de los discípulos de Yeshua obtuvo salvación de su alma. Pero ninguno leyó el Nuevo Testamento. Ninguno leyó las cartas apostólicas, por supuesto. Ninguno leyó los evangelios, por supuesto. Pero obtuvieron salvación de su alma. ¿Saben por qué? Porque ellos conocían la esencia. La Torá, esto es el Pentateuco, la ley de Dios y los profetas. Esto quiere decir que la Escritura los llevó a un conocimiento tal que ellos obtuvieron salvación de su alma. Y acá hay algo tremendo. La letra iba acompañada del Espíritu. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto precisamente porque Pablo, Pedro, Santiago conocían la ley de Dios, ponían por obra la ley de Dios, pero había milagros, había sanidades, había profecía, había dones, los demonios eran echados fuera. Yeshua, cuando comisionó a los 70 y cuando comisionó a sus discípulos, les dijo: id por todas las ciudades, predicad el evangelio, sanad a los enfermos y echad fuera demonios. Les dio autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Hubo un movimiento sobrenatural en aquel tiempo, que los demonios salían de las personas con el simple hecho de nombrar el nombre de Jesús, de Yeshua. La gente se sanaba cuando se imponía las manos sobre ellas en el nombre de Yeshua. Era un equilibrio perfecto. ¿Qué es lo que dejó los primeros seguidores de Yeshua? Lo que Yeshua criticaba: una religión, la religión del judaísmo. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una religión que tiene leyes propias que están sobre la ley de Dios.
Tienen el Zohar, tienen el Talmud y distintas formas de takanot o de leyes, de instrucciones para poder cumplir la ley de Dios. Yeshua quitó todo eso. Y Yeshua dijo, solo sigan la ley, la Torah y los profetas. Los primeros seguidores de Yeshua comienzan a vivir en aquel momento estas cosas sobrenaturales, comienza a crecer y a crecer en las naciones de la tierra. Se habla de Yeshua, se habla de los milagros, se habla de las sanidades. ¿Entiende usted algo? A Yeshua lo seguía mucha gente, no por la enseñanza solamente, lo seguían porque los milagros lo seguían. Mucha gente quería ser sana, mucha gente quería recibir sanidad interior, sanidad de alguna enfermedad. Y la gente sabía que allí había milagros, porque Yeshua era la manifestación de la ley de Dios y el Espíritu sobre la tierra. Cuando acontece todo esto, ¿qué es lo que pasó? Gente que no conocía, que no era judía en aquel momento, que no era de la religión, eran gente gentil, y el Israel disperso en las naciones, que muchos eran samaritanos, eran gente que no tenía la ley de Dios. La palabra gentil significa goim en hebreo. Goim en hebreo significa sin ley. Cada persona que abraza a Yeshua y que comienza a caminar con él, deja de ser un goim, deja de ser un gentil. Esto es una mala interpretación de las Escrituras, el decir yo soy gentil y sigo a Yeshua. No, porque la palabra de Dios dice, primero, que la ley y los profetas no están abolidos, la ley no está abolida. Y segundo, dice que Yeshua va a poner en nuestro corazón y en nuestra mente la ley de Dios, la Torah, y no va a hacer falta que nosotros nos prediquemos el uno al otro. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a ser sin ley, ya no vamos a ser goim. Esto quiere decir que cuando nosotros nos acercamos al camino de Jesús, al camino de Yeshua, comenzamos a ser pueblo de Dios. No somos más gentiles. La palabra gentil es el que no tiene ley, el que no conoce a Yeshua. Los gentiles se comienzan a llegar y dentro de los gentiles se encontraba Roma. Roma, la nación que gobernaba en aquel momento lo que era conocido del mundo en los tiempos de Yeshua. Roma ve que crece tanto este movimiento de los creyentes de Yeshua que dicen vamos a hacer algo, porque esto crece tanto que nos va a desbordar y nos va a generar problemas políticos dentro de la nación. Roma era una nación pagana que creía en muchos dioses, era politeísta, mientras que la religión en aquel momento judía, la religión de los creyentes en Yeshua era monoteísta, la única religión mundial monoteísta en aquel momento que creía en un solo Dios. ¿Qué es lo que hace Roma en aquel momento? Dicen, vamos a tomar la imagen de este Jesús. Tenemos que hacer algo. Tomemos la imagen de este Jesús, pero adaptémoslo a alguno de nuestros dioses. Tomaron la imagen de Yeshua, de Jesús, y lo adaptaron al dios Sol. Entonces, acontece que cuando ellos lo ingresan allí, a la imagen de Yeshua, quitan la fecha de nacimiento del dios Sol y ponen a Yeshua el 25 de diciembre, que no es el nacimiento de Yeshua. Entonces comienza el misterio de la iniquidad a paganizar y a adoctrinar mal a la religión, a lo que es los seguidores de Yeshua. Satanás comienza a desvirtuar lo puro y lo santo de Dios. Dice la palabra de Dios que muchos, que Satanás intentará cambiar los tiempos y la ley. Eso dice la Escritura. Satanás intentará cambiar los tiempos y la ley. Con el ingreso de los creyentes en Yeshua, de la religión que creyó en Jesús, en la iglesia romana fueron cambiados los tiempos. Los tiempos, los moedim en hebreo, son las fiestas del Señor. Son las 7 fiestas levíticas, las cuales sin el conocimiento de ellas, nosotros no podríamos conocer ni un 10% de lo que son las Escrituras. La fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Pesaj, que es la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Bien, el enemigo quitó el misterio de la iniquidad, comenzó a quitar los tiempos y la ley. La ley comenzó a cubrirla con una gracia, diciendo que podés pecar deliberadamente, te arrepentís y tenés salvación de tu alma. El enemigo, entienda, hermano que me está viendo en este momento,
el enemigo lo ha hecho para que te pierdas y para que se pierdan millones. Esto de que la gracia sustituyó a la ley de Dios y que ahora podés pecar deliberadamente, hacer lo que quieras y que te vas a ir al cielo o vas a recibir salvación de tu alma, lo mismo, no es más que el misterio de la iniquidad intentando que pierdas salvación de tu alma. La misma Escritura dice que el que practica el pecado es del diablo. La misma Escritura define al pecado. Escuche esto, no puede decir usted, yo sé qué es el pecado, sin saber cuál es la definición de la palabra pecado. La misma Escritura dice que la palabra pecado significa, porque el pecado es infracción de la ley. Esto quiere decir que todo el que infringe la ley, peca. Hermano, si usted infringe la ley de Dios, peca. Esto quiere decir que el pecado, solo el único parámetro para medir el pecado es la ley de Dios. Y la palabra dice que el que practica el pecado, o sea que el que practica quebrantar la ley de Dios, es del diablo. Eso quiere decir que la gracia no da para todo. Que yo no puedo serle infiel a mi esposa, o robar, o asesinar, y volverlo a hacer sabiendo que está mal, y volverlo a hacer sabiendo que está mal, y volverlo a hacer sabiendo que está mal, y pretender obtener salvación de mi alma. El misterio de la iniquidad fue puesto en marcha en aquel momento, y hasta el día de hoy, para confundir a los creyentes. La iglesia cristiana católica en su momento, conservó, porque Yahweh lo permitió, esencia del reino de los cielos. Esa esencia del reino de los cielos permitió dentro de la iglesia católica que haya un grupo de personas que comenzaron a ver que había cosas que no estaban bien. Como había cosas que no estaban bien, ellos quisieron cambiar las cosas que no veían bien y protestaron. Dentro de la iglesia católica se dio un paso, una evolución de los creyentes de Yeshua, y comenzaron a protestar de cosas que veían mal, idolatría y determinadas cosas, y avanzaron hacia lo que es la iglesia protestante, la iglesia evangélica, en las naciones de la tierra y en sus distintas denominaciones. En estos últimos años, dentro de la iglesia evangélica hay muchos varones y mujeres de Dios que hicieron lo mismo que hicieron en aquel momento los protestantes de la iglesia católica. Comenzaron a ver que dentro de la iglesia protestante hay cosas que no están bien, porque la iglesia protestante sale de la iglesia católica, trajo una mochila, un bagaje de cosas aprendidas que quizás no están bien. Y comenzaron a ver muchos creyentes cómo puede ser el cuarto mandamiento, dice guardarás el día de reposo, que es el Shabbat, ¿por qué no lo cumplen? Las fiestas levíticas, ¿por qué no se conmemora las fiestas levíticas si no son fiestas judías, son fiestas del Señor? ¿Por qué no se cumple la ley de Dios? ¿Por qué no quieren abrazar la ley de Dios? Todo sacrificio está hecho por Yeshua. Nadie puede sacrificar animales en este momento porque Él es todos los sacrificios bíblicos juntos. Pero, ¿lo demás? ¿Qué pasa con lo demás? Y comenzaron a ver muchos hermanos cristianos de las denominaciones evangélicas y protestantes del mundo que algo más hacía falta. Y llegaron los movimientos de raíces hebreas. Los movimientos de raíces hebreas comenzaron a traer cierta luz a la iglesia cristiana y desde allí avanzaron y evolucionó la iglesia cristiana hacia ¿qué? El nombre de Dios, Yahweh, el nombre de Jesús, nuestro Mesías, Yeshua. Si a usted se sube a una máquina del tiempo y se traslada a los tiempos de Jesús y baja allí y pregunta, ¿dónde está Jesús? Lo van a mirar, no van a saber de qué habla, porque en aquel momento a él se lo conocía como Yeshua. Y su nombre tiene significados. Y nos damos cuenta que cada una de las palabras hebreas tiene tanto significado y cada palabra que salía de la boca de Jesús, de la boca de Yeshua, era tan profunda que nos damos cuenta que dentro de la cristiandad Yeshua habló mensajes con distintas capas, así como de una cebolla,
Hay un método de estudio de las Escrituras que se llama Pardés. El método Pardés de las Escrituras es un método que habla sobre distintos niveles de interpretación, y tenemos un nivel literal, parábola del hijo pródigo, por ejemplo. El nivel literal de la parábola del hijo pródigo, nosotros entendemos que nosotros nos alejamos de Dios, nos vamos al mundo, Dios es nuestro Padre, nos arrepentimos, llegamos a los brazos de Dios nuevamente, el Padre nos recibe. Bien, ese es un nivel muy superficial, la parábola aplica, pero también la parábola nos habla de cosas más profundas. El método Pardés, yo digo que Yeshua hablaba, cada vez que abría su boca, habría un método Pardés. Lo que decía tenía distintos niveles de interpretación de las Escrituras. Y nos damos cuenta que cuando Yeshua hablaba la parábola del hijo pródigo, estaba hablando también sobre aquella casa de Israel, la casa del norte, que estaba al norte de la casa de Judá, en los tiempos posteriores al rey Salomón, que esa casa se dispersó en las naciones de la tierra y nadie supo quiénes eran. Solo siguió la casa de Judá, que son los judíos hasta el día de hoy. Y nos damos cuenta que esa parábola era profética y que Yeshua hablaba en otro nivel de interpretación, dando a entender que el hijo pródigo es la casa de Israel que se dispersó en las naciones de la tierra, y que nosotros somos el Israel disperso en las naciones de la tierra. Somos descendientes de aquellos que regaron con su simiente todas las naciones de la tierra. Y que proféticamente esa palabra habla de que al final de los tiempos Israel, nosotros, que fuimos gentiles, pero ahora somos parte de Israel, nos llegamos nuevamente a los brazos del Padre y nos encontramos ¿con quién? Con el hermano obediente. El hermano obediente representa la casa de Judá, y hay muchas profecías que dicen que al final de los tiempos nos vamos a unir la casa de Judá con la casa de Israel y vamos a ser uno solo. Que el olivo silvestre va a ser injertado en el olivo virgen, en el olivo verdadero. Es la unificación de las dos casas. Yeshua hablaba cosas muy profundas. Y las raíces hebreas nos traen estas revelaciones y conocimientos, los cuales decimos, wow. Pero esta palabra habla sobre después de las raíces hebreas, ¿qué hay? ¿Y por qué después de las raíces hebreas, qué hay? Hoy en día los movimientos de raíces hebreas, con ese ímpetu de querer llevar un conocimiento a las naciones de la tierra, se han encontrado con un problema. Intentan cambiar a una persona de un año para el otro. Quieren convertir a un gentil o a un creyente cristiano, lo quieren convertir en un hebreo de un año para el otro. Entonces, meditando y pensando en esto, yo le decía al Señor, Señor, ¿qué después de las raíces hebreas que vienen? Y el Señor me decía, los movimientos hoy, presta atención, los movimientos hoy de raíces hebreas son como los primeros seguidores de Yeshua, judíos. En el libro de los Hechos 15 acontece un episodio. Los primeros seguidores judíos de Yeshua empiezan a contender con los seguidores no judíos de Yeshua, con los seguidores goim, con los seguidores dispersos a las naciones, que no conocían la ley de Dios, y ellos comienzan a discutir. Entiende usted que todo seguidor de Yeshua, siendo sus 12 discípulos y los primeros creyentes judíos, desde niños habían sido instruidos en lo que se llamaba el ciclo de la Torá. El ciclo de la Torá era un ciclo trianual, anual luego, en el cual se leía completamente desde Génesis hasta Deuteronomio, el Pentateuco, que es la ley de Dios, que es la Torá, que es una instrucción de vida, lo leían. Terminaba Deuteronomio, al siguiente año Génesis 1.1. Terminaba Deuteronomio, al siguiente año Génesis 1.1. Y ese ciclo iba trayendo una madurez espiritual, una convicción espiritual, iba trayendo un conocimiento más profundo cada vez que lo iban haciendo. Desde niño comenzaba un judío, Yeshua lo hizo, Jesús lo hizo. Desde niño comenzaban con estos ciclos, entonces ellos al siguiente ciclo conocían más y ponían por obra más la ley de Dios. Al siguiente ciclo les era revelado nuevamente la ley de Dios
otro mandamiento y el siguiente ciclo y cada vez más profundo. Y ellos llegaban a un nivel en el cual tenían 30, 40 años, 50 años y eran seguidores de Yeshua y ya conocían la Torá, habían pasado por muchos ciclos. Ellos sabían que se debía hacer, guardar el Shabbat, se debía hacer este mandamiento, se debía hacer este mandamiento, porque la ley de Dios lo indica. Pero los nuevos creyentes, lo único que sabían eran que querían seguir a Jesús. No sabían de ciclo de la Torá, no sabían de leyes, no sabían de nada. Entonces los primeros seguidores de Yeshua, en ese ímpetu de querer ver que ellos hagan lo correcto, les empezaron a poner cargas pesadas. Les intentaron decir, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, ustedes tienen que poner por obra esto, esto, esto. Entonces los nuevos creyentes estaban con la cabeza que no sabían qué pasaba. Les ponían cargas pesadas. Te aclaro que esas cargas pesadas eran porque para ellos era todo nuevo, pero la ley de Dios debe cumplirse. No es que eran cosas vanas, no, eran cosas reales, cosas que se deben hacer. Pero para ellos era tanto conocimiento que aparece en escena el apóstol Pedro. Y Kefas, Pedro, los detiene y le dice, esperen, esperen, esperen. Entiendan que ellos no han hecho 10, 20 ciclos de la Torá como pueden haber hecho ustedes. Esperen, vamos a hacer algo. Y el libro de Hechos 15 relata que Pedro les dice, les vamos a prohibir solamente a los nuevos creyentes que no coman sangre, les vamos a prohibir que no coman ahogado, esto es, animales ahogados, que no forniquen, pequeñas cosas. Y aquí está la palabra clave. Pedro les dijo, porque Moshe, desde tiempos antiguos, tiene quien lo predique en todas las sinagogas, hoy en día iglesias, en todas las ciudades. ¿Qué quiso decir con esto Pedro? Pedro quiso decir lo siguiente, solamente les vamos a prohibir que coman sangre, que no forniquen, que no coman ahogado, las cosas también entregadas a los ídolos, y nada más. Y no es que para el cristiano o para el seguidor de Yeshua hasta allí llega el cumplimiento de la ley. No, hermano, no. La mala interpretación de las escrituras y el misterio de la iniquidad hicieron a la iglesia cristiana protestante creer eso durante siglos, durante décadas, durante años, equivocadamente, con el fin de que se pierda su alma. Pero Pedro fue muy claro, le dijo, prohibámosle esto. Cuando él dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene quien lo predique en todas las ciudades, él estaba dando a entender porque Moisés es la Torá, Moisés escribió la Torá. Porque la Torá, desde tiempos antiguos, se predica en todas las ciudades. Esto quiere decir que el nuevo creyente va a llegar al conocimiento y cada año, haciendo el ciclo de la Torá, el ciclo de las Escrituras, va a ir recibiendo lo que es convicción de pecado, va a ir aprendiendo y una vez que vaya madurando y aprendiendo, va a ir poniendo por obra lo que ustedes conocen ya hace más de 10 o 20 años y lo ponen por obra ahora. Esto quiere decir convicción de pecado. Quiere decir, vamos a hacer una enseñanza sobre convicción de pecado. Dijimos que el pecado es quebrantar la ley. Convicción de pecado, ¿qué es? Convencernos de que debemos hacer lo que la ley de Dios dice para no pecar. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Pedro habló sobre una clave y habló sobre la última generación de creyentes. Usted vio que nosotros debemos acercarnos a la medida del varón perfecto. Eso dice la Escritura. Yeshua es el varón perfecto. Pedro les habló sobre el varón de los últimos tiempos, sobre el varón perfecto, sobre cómo llegar a la medida del varón perfecto. Y Dios me decía, Yahweh me decía en estos días, presta atención, los movimientos de raíces hebreas hoy son como los primeros seguidores judíos de Yeshua, porque intentan convertir a un creyente en un año en un hebreo.
les dan tanta información, los llenan tanto de información, los obligan a cumplir mandamientos que ellos ni entienden, los llenan tanto y los presionan tanto, que luego de un año tenemos personas frías juzgando a todo el mundo. Y esos son los nuevos creyentes en los cuales el proceso de la iniquidad también hizo en ellos algo. ¿Qué es lo que hizo? Los enfrió. Porque la ley de Dios sin espíritu no sirve. Porque la ley de Dios se tiene que entender por medio del espíritu de Yahweh, por medio de la Ruach HaKodesh, se tiene que entender la ley de Dios para poderla aplicar. Entonces Yeshua me decía, Yahweh me decía, los movimientos de raíces hebreas de hoy son eso, los primeros seguidores de Yeshua. Es cíclico, la historia se repite. Entonces, después de raíces hebreas, ¿qué? Después de raíces hebreas, después de este acelerado proceso en el cual quieren meter a la cristiandad y a los creyentes y a los no creyentes, viene que Moisés sea predicado en todas las ciudades. Viene que la convicción de pecado debe llegar a tu vida un paso a paso y que no debes ser presionado a hacer cosas que no entendés. Porque si vos no entendés algo, no lo vas a poder sentir en tu corazón, tu espíritu no va a saber qué es lo que está haciendo. Hubo en la historia de la humanidad un episodio. La única vez que el pueblo de Dios intentó convertir a la fuerza a otras personas. Los Macabeos, el libro de los Macabeos, que está en la iglesia, es un libro apócrifo para la iglesia evangélica, pero es un libro válido para muchas denominaciones. El libro de los Macabeos cuenta la historia de precisamente los macabeos que se encontraban oprimidos por los griegos, y los griegos quisieron hacer sacrificio de cerdos. Esto era algo, una aberración para el pueblo de Dios en el templo de Dios. Había todo como un sacerdocio corrupto antes de Cristo, tiempo antes de la venida de Yeshua. Entonces, ese movimiento, ¿qué es lo que hace? Había un sacerdote que amaba a Yahweh, que se llamaba Matatías, Matatiahu, y Matatías ve a un sacerdote y a un político que quieren empezar a sacrificar cerdos allí en el templo de Yahweh. Entonces va Matatías y lo mata. Y mata al político, y en aquel momento se forma una guerrilla, una pelea que demora varios años y termina con que los judíos de aquel momento toman Jerusalén, recuperan Jerusalén, y acontece el milagro de lo que se llama las fiestas de las luces, la fiesta de Hanukkah. Ellos entran al templo y se encuentran con que necesitaban encender el candelero, las 8 velas. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían aceite para un solo día. Entonces ellos dicen, bueno, hay que machacar porque la ley de Dios dice que tiene que ser oliva de primera, prensada. Entonces, bueno, vamos a machacar y usamos lo que dura para un día. Ese aceite, milagrosamente, allí ocurrió el milagro de Hanukkah, duró 8 días, hasta que ellos pudieron fabricar el aceite que necesitaban. Luego, ¿qué aconteció? Uno de los nietos de Matatías, Hircano, comenzó a conquistar la tierra. Y en esa conquista, Hircano conquistó al pueblo de Edom. Fue un gran error. Porque en esa conquista Hircano, ¿qué es lo que hacía? Imponía la religión. Conquistaba e imponía la religión. Crean en Yahweh. Conquistaba e imponía la religión. Y convirtió a la fuerza a todas las naciones de alrededor al judaísmo. ¿Saben qué terminó esto, hermano? Que ellos no recibieron en su corazón la ley de Dios. Por obligación, obligados lo hacían. ¿Quiere que le diga en qué terminó? Uno de los descendientes de los edomitas fue Herodes, aquel que intentó matar a Yeshua, aquel que hizo la mortandad de niños. Herodes. ¿Por qué? Porque en su corazón no estaba convertido. Sus ancestros habían sido convertidos a la fuerza. Con esto te quiero decir que no es bueno hacer cosas que no sabes por qué las haces. Es por eso que Yahweh me decía, después de raíces hebreas, ¿qué? Después de raíces hebreas se va a cumplir la palabra de Pedro.
Moisés tiene quien lo predique en todas las ciudades y paso a paso cada creyente va a evolucionar. Y en esa evolución vamos a acercarnos a la medida del varón perfecto. Hoy te quería hablar sobre esto, porque estamos en un tiempo bíblico, verdaderamente es el final de los tiempos. Hace unos años, décadas, se escuchaba Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene bien. Hoy se va a escuchar Yeshua viene pronto. Y verdaderamente viene pronto. Entonces es tiempo de que Moisés sea predicado en todas las ciudades, que abracemos la ley de Dios, pero que aprendamos conscientemente y paso a paso, no obligados, sino que se incorpore en nosotros la ley de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir lo mismo que en los primeros tiempos. La letra, el espíritu, van a hacer que el conocimiento de las escrituras, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando el conocimiento es mayor, la revelación es mayor, la fe se aumenta, y cuando la fe se aumenta, ¿qué acontece? Usted sabe lo que hace la fe: milagros, sanidades, los demonios se van. Entonces viene una gran manifestación de Dios en la tierra, porque al igual que los primeros creyentes en Yeshua, en la época de Pedro, en la época de Pablo, lo sobrenatural de Dios va a venir sobre la tierra. Va a venir ese crecimiento sobrenatural de Dios, lo cual muchos van a decir: ahora conozco. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, dice la Escritura. Perece, muere por falta de conocimiento. El misterio de la iniquidad hizo que no conozcas muchas cosas. Pero viene ese tiempo en que lo profetizó Pedro, viene el tiempo en que Moisés sea predicado en todas las ciudades y el conocimiento active la fe, active lo sobrenatural y venga el gran avivamiento del final de los tiempos. Es por eso que hablamos del avivamiento del final de los tiempos, porque hoy en día es cíclico y la historia se repite. Los movimientos de raíces hebreas son como los primeros seguidores de Yeshua. ¿Ahora qué viene? Ahora viene la manifestación de la gloria de Dios sobre el planeta Tierra. Soy el pastor Facundo, de Ministerio Cerca del Cielo. Espero que esta enseñanza te haya bendecido. Espero que esta enseñanza haya llegado a tu corazón. Vamos a seguir dando distintas enseñanzas porque sé que viene un tiempo en que Dios va a comenzar a hacer cosas tremendas en la tierra. Te bendigo a cada uno de los que nos están mirando, bendigo a cada uno de los hermanos que está pendiente siempre de los vivos que hacemos. Que Dios te bendiga, Yahweh te bendiga. Shalom.